Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy estudiante del primer semestre de la carrera de medicina y en este video les voy a hablar sobre los huesos del cráneo, específicamente sobre el hueso occipital y el hueso parietal. Comencemos. El hueso occipital es un hueso impar que se va a encontrar localizado en la parte posterior inferior del cráneo. Para su estudio se va a dividir en tres porciones. Como vemos en esta imagen, en la vista superior vamos a identificar primero un amplio orificio. A este orificio se lo conoce como agujero occipital o foramen magno. A partir de este agujero vamos a localizar las tres porciones en las que se lo divide. Hacia adelante del agujero occipital se va a encontrar localizada una estructura cuadrilátera conocida como apófisis basilar. Hacia los lados del agujero occipital vamos a encontrar las masas laterales y por detrás del agujero vamos a encontrar lo que es la escama del occipital. Ahora pasemos a describir cada una de estas porciones. Primero comencemos por la apófisis basilar. La apófisis basilar del occipital, viéndola en esta imagen desde una cara endocranial, vamos a ver que tiene una forma cuadrilátera, como ya había mencionado anteriormente. Va a presentar cuatro bordes y dos caras. Un borde anterior, el cual va a articular con la cara posterior del cuerpo del efenoides. El borde posterior de la apófisis basilar va a contribuir a formar parte de lo que es el agujero occipital o foramen magno, y los bordes laterales que van a articular hacia los lados con lo que es el peñasco o porción petrosa del hueso temporal. Sobre la cara superior se puede observar un canal conocido como canal basilar, que va a alojar al bulbo raquídeo o médula oblonga y a la protuberancia anular o puente de Barolio. Viendo a la apófisis basilar desde una cara exocranial, vamos a poder identificar en la línea media un levantamiento conocido como tubérculo faríngeo. En el tubérculo faríngeo se va a insertar la ponurosis faríngea y el músculo constrictor superior de la faringe. Por delante de este tubérculo faríngeo se va a encontrar una fosita faríngea y por detrás vamos a encontrar dos crestas. Las primeras se conocen como crestas sinostósicas y las que se encuentran por detrás son crestas musculares. Es fundamental saber que por el agujero occipital o foramen magno van a pasar 5 estructuras, las cuales son dos arterias vertebrales, dos nervios espinales y el bulbo raquídeo. Ahora pasemos a describir lo que es la escama del occipital. En la escama del occipital, viéndolo desde una cara exocranial, vamos a poder identificar en la línea media la cresta occipital externa, que termina hacia arriba por la protuberancia occipital externa. A partir de esta protuberancia hacia los lados salen las líneas curvas occipitales superiores y en la parte media de lo que es la cresta occipital externa salen hacia los lados las líneas curvas occipitales inferiores. En la línea curva occipital superior se va a insertar hacia arriba lo que es el músculo occipital y hacia abajo se inserta el músculo trapecio. En la línea curva occipital inferior hacia adentro se inserta el músculo recto posterior menor de la cabeza y hacia afuera se inserta el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Viendo la escama occipital desde una vista endocranial, vamos a poder observar en la línea media una cresta conocida como cresta occipital interna, la cual termina hacia arriba con la protuberancia occipital interna. Hacia los lados de la protuberancia vamos a ver el canal del seno lateral, el cual va a alojar al seno lateral, y por encima de esta protuberancia se va a encontrar el canal del seno longitudinal superior. De esta manera podemos observar que estas estructuras dividen la cara endocranial de la escama occipital en cuatro fosas, en las cuales tenemos primero dos fosas superiores que se conocen como fosas cerebrales, ya que alojan al lóbulo occipital del cerebro, y dos fosas inferiores que se llaman fosas cerebelosas, ya que alojan al cerebelo.
Ahora pasemos a describir las masas laterales del occipital. En las masas laterales del occipital podemos ver en esta vista endocranial una eminencia conocida como tubérculo del occipital, y por debajo del tubérculo occipital se encuentra el agujero condilio anterior, por el cual va a pasar el nervio hipogloso. Por detrás de este tubérculo podemos observar también la terminación del canal del seno lateral, como podemos ver. Ahora, viendo las masas laterales de una cara exocranial, podemos identificar a los cóndilos del occipital, el cual articula con la primera vértebra cervical llamada atlas. Por delante de estos cóndilos se va a encontrar la fosita condilia anterior con su agujero condilio anterior. Y hacia atrás del cóndilo del occipital se encuentra la fosita condilia posterior, igualmente con lo que es su agujero condilio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el hueso parietal. El hueso parietal es un hueso par situado simétricamente en la parte laterales y superiores del cráneo, por delante del occipital, atrás del frontal, encima de los temporales y articulados entre sí en la línea media. Este hueso presenta dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Vamos a empezar hablando por las caras. Primero, la cara exocranial es convexa, lisa y lleva hacia su mitad inferior dos líneas curvas, hacia abajo concéntricas y rugosas, llamadas líneas temporales, una superior y otra inferior. La línea superior sirve de inserción a la fascia del temporal y la línea inferior sirve de inserción al músculo temporal. Ahora, en la cara endocranial es cóncava y más profunda y está regularmente deprimida en su porción media, denominada fosa parietal. Está recorrida por surcos vasculares ramificados, como podemos ver en la imagen, que se dirigen desde el borde escamoso hacia el borde sagital del hueso. Por estos surcos discurren las ramas de la arteria meningia media y sus venas satélites. Ahora vamos a hablar sobre los bordes del hueso parietal. Primero tenemos al borde superior, que es dentado y se va a articular con lo que es el borde superior del parietal opuesto, formando así lo que es la sutura interparietal o sagital. Luego tenemos al borde inferior, que es cóncavo y se articula con la escama del temporal. También tenemos lo que es el borde anterior y posterior, que también son dentados, mientras el borde anterior se articula con el frontal formando la sutura coronal. El borde posterior se articula con el occipital formando la sutura lamboidea. Bueno, ahora pasemos a hablar de los ángulos del hueso parietal. Presenta cuatro ángulos. El primero es el ángulo antero superior, que corresponde a la unión de las suturas coronal y sagital, y este punto de unión se denomina bregma. El ángulo postero superior corresponde a la unión de las suturas sagital y lamboidea, y este punto recibe el nombre de lagda. Luego tenemos al ángulo anteroinferior, donde se unen los huesos frontal, parietal y el ala mayor del hueso del efenoides, y este punto recibe el nombre de terion. Y por último tenemos al ángulo posterior, donde se unen los huesos parietal, occipital y temporal, y este punto de unión recibe el nombre de asterion. Gracias por prestar atención a lo que fue mi exposición.